Shalom, alejen paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones para todos ustedes, quienes saludan esta hora a su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y pues muy gozoso de estar con ustedes en este su programa, El Predicador. Así que bienvenidos todos sean a este su programa, El Predicador. Así que mis hermanos, hoy pues traemos un nuevo tema. El tema de hoy es cómo fueron llamados los creyentes del primer siglo. ¿Cómo fueron llamados los creyentes del primer siglo? Ese es el tema de hoy acá en su programa El Predicador. Pero antes quiero saludar a nuestros amados mentores, a Jarón y Araceli de Morales, allá en cabina principal en el sur de California. Ahí está la cabina principal de Radio Shalom y de allí pues se transmite, se conecta con todas las cabinas que son extensión de Radio Shalom en diferentes países, en Honduras, en Venezuela, en México, etcétera, etcétera. Y pues mis hermanos, allá en controles, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Así que quiero darles muchos saludos en esta hora. Que el Eterno Jehová bendiga sus vidas. Y pues invitarles a ustedes a que puedan ingresar a la página que tienen nuestros amados mentores en lo que es www.elyosoy.com. Allí usted va a encontrar mucha enseñanza de lo que es las raíces hebreas de nuestra emuná. Y cuando usted pues ingresa a esta página, usted se da cuenta de toda la bendición que hay ahí y va a recibir de lo alto, mis hermanos, mucha revelación, porque hay enseñanzas profundas para todos aquellos que llevan muchos años en raíces hebreas, pero también hay enseñanzas para aquellos que están retornando a lo que es la senda antigua, a lo que es la Torá, la raíz hebrea de la fe en nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Así pues, le repito, www.elyosoy.com. Ahí usted encuentra mucha bendición y enseñanzas en audios, escritas, libros también, PDFs, etcétera, etcétera. Y pues esperamos que pueda ingresar. Así quiero saludar a toda la Yeshiva Yeshua también, la cual dirige este servidor, a todos mis hermanos de las Quejilot de Yehoshua, a las cuales pertenecemos. Somos parte de la Quejilá de Yehoshua, que dirigen nuestros amados Roim, Aharón y Araceli de Morales, y a todos los Morín también que traen enseñanza cada semana acá en Radio Shalom. Bendiciones a todos y a ustedes que quizás nos sintonizan por primera vez en Radio Shalom. Muchas bendiciones también a todos ustedes, a toda la querida audiencia de Radio Shalom. Mis hermanos, les enviamos muchos saludos y bendiciones en esta hora. Hagamos una tefilá para que nuestro Jehová nos guíe, mis hermanos, en lo que es este bello tema. Recuerde, hoy el tema es cómo fueron llamados los creyentes del primer siglo, ¿verdad? O cómo se les llamó a ellos, pues. Bien, hagamos la tefila. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten hatorah beshem Yehoshua Mashiach zar shalom. Amén, amén, ve amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías, Yehoshua, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, comencemos entonces con este bello tema, mis hermanos. Ya vamos a ir a la Torah, ya vamos a ir al Tanakh, ya vamos a ir a la Escritura. Más bien, entonces, comencemos a analizar, a ver qué nos dice la Escritura, qué nos dice el Brit Hadashah de cómo fueron llamados los creyentes
del primer siglo. Actualmente, muchas personas creen que en el primer siglo, todos los discípulos de nuestro amado Yahushua eran llamados cristianos. Eso es lo que actualmente se enseña, ¿sí? Que así eran llamados los discípulos, los talmidín de Yeshua, que eran llamados cristianos. Y pues, y que estos, ¿verdad? Llamados cristianos, entonces crearon una nueva religión llamada cristianismo. Así que por eso es un tema muy importante, nosotros que estamos en la raíz hebrea, es muy importante conocer la verdad sobre todo esto, porque así se cree que los creyentes del primer siglo fueron llamados cristianos y que pues ellos levantaron la religión cristiana, llamada la religión cristiana. Pero eso, mis hermanos, es un grandísimo, pero grandísimo error. Eh, Inicialmente, todos los talmidín de nuestro amado Yehoshua no eran conocidos como cristianos, ¿sí? Recuerde que estaban en una tierra, en la tierra de Israel, en una tierra que hablaba hebreo, que hablaba arameo, y fue allí donde se predicó la besora, el evangelio primeramente. Y en realidad, inicialmente, todos los talmidín o discípulos de nuestro amado Yahushua eran llamados eh, Nazarim, ¿sí? Que es nazarenos. Nazarim, nazarenos. Y esto lo podemos ver. Vamos entonces entrando ya en materia, en lo que es el Brit Hadashah, lo podemos ver en el texto del libro de los Hechos, en el capítulo 24 y en el versículo 5. Y nos dice de la siguiente manera, puede leerlo conmigo, dice, porque hemos hallado en este hombre, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los Yehudim, los judíos, por todo el mundo. Y cabecilla, escuche bien esto, y cabecilla de la secta de los nazarenos. De los, entonces, Nazarim, ¿sí? De los nazarenos. Entonces, tanto los judíos como los gentiles que habían creído estaban unidos en un solo cuerpo y eran llamados nazarenos, o sea, Netzarim, ¿verdad? Netzarim o Netzarim. Según las lecciones de el erudito Price de la Universidad de Jerusalén, nos dice que los judíos y los gentiles creyentes en Yehoshua, nos dice que eran conocidos como Netzarim, y que fue solo mucho tiempo después que hubo una distinción terminológica entre lo que es nazarenos y cristianos. Es muy interesante saber esto. Esto nos dice un erudito, ¿verdad? No lo dice cualquiera, lo dice un erudito de la Universidad de Jerusalén. Entonces dice que solo fue mucho tiempo después que hubo una distinción, que eran llamados los discípulos de nuestro amado Yahushua como Netzarim, y que fue un tiempo después que hubo la distinción entonces terminológica entre nazarenos y cristianos. Así lo dice este erudito en su libro escrito en 1992. Entonces, si en el pasado lo que son los judíos, el pueblo judío y gentil, creyentes en Mashiach, eran llamados nazarenos, ¿verdad? Netzarim. Esta situación cambió y se pasó a hacer la siguiente diferenciación de nomenclatura entonces.
Número uno, los Talmidim de Yeshua, mis hermanos, eran conocidos, o los Talmidim de Yeshua eran, debemos de entender que eran judíos creyentes en Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Eh, ellos eran creyentes en nuestro amado Yehoshua, o sea que eran netzarín, eran nazarenos, mis hermanos, ellos eran nazarenos. Frecuentaban sinagogas, ya que hasta entonces no existía iglesias. En lo que es Masei Hashlishim, o sea, en el libro de los hechos de los emisarios, de los apóstoles, en el capítulo 15 hay una discusión acerca de la relación entre los gentiles y los judíos. En la ocasión, Jacob establece una serie de recomendaciones a los gentiles y prescribe ahí en Hechos 15:21 lo siguiente. Dice, porque Moshe, o sea, Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique y en cada Shabbat es leído en las sinagogas. Así lo dice Hechos capítulo 15, verso 21. Sí, ahí lo puede leer usted. En Hechos capítulo 15, verso 21 es lo que acabo de decir. Ahí lo puede ver usted, mis hermanos. Y bueno, cuando le digo Jacob, estoy hablando del apóstol, ¿verdad? Bien. En el texto transcrito, entonces, mis hermanos, que hemos leído de Hechos 15, 21, se identifican tres importantes datos ahí. Número uno, que judíos y gentiles se reunían cada Shabbat. Exacto. Número dos, que ellos estudiaban la Torá de Moshe, o sea, la Torá dada a Moshe. Y número tres, estaban reunidos en las sinagogas, ¿verdad? Y bueno, y hasta el momento no en iglesias, porque no había iglesias, lo que había eran sinagogas. Hasta el momento sabemos que cuando ya pues eran perseguidos también donde se reunían eran en casas, ¿verdad? En casas, inclusive la casa de Miriam, la madre de nuestro amado Yehoshua, pues servía de lugar de reunión también. Entonces, estos tres elementos que acabamos de ver indican que los judíos y los gentiles practicaban la misma fe hebrea, ¿sí? Repito, judíos y gentiles practicaban la misma fe hebrea, ¿sí? No romana, no griega, hebrea. El cristianismo, como veremos más adelante, pues en realidad, mis hermanos, fue difundido, claro que sí. Pero cuando vamos a ver la historia, nos damos cuenta que efectivamente fue difundido, pero por Ignacio de Antioquía, el santo, entre comillas, Ignacio católico, ¿verdad? Y es contrario a las primeras prácticas de los emisarios, de los apóstoles y de nuestro amado Yehoshua. ¿Por qué digo contrario? Porque a través de la historia podemos encontrar el cristianismo de Ignacio. Número uno, Ignacio de Antioquía determina la reunión el domingo. Primer error, ¿sí? Primer error. Esto lo hizo Ignacio de Antioquía. Determina la reunión el domingo. Número dos, enseña que la Torá de Moshe fue abolida por el Nuevo Testamento, dice. Y número tres, San Ignacio de Antioquía ordena la reunión en iglesias. Ahí se empiezan a construir iglesias ya. Bien, estas tres enseñanzas entonces son totalmente, podemos decir, antagónicas a las tres características que miramos allá en Hechos 15:21 anterior a esta, ¿verdad?
Y como se ve en el párrafo anterior, Curial subrayó y dice, tanto los primeros emisarios, o sea, apóstoles, y los primeros discípulos de Yehoshua fueron judíos, ingresando posteriormente en la comunidad a quienes, a los gentiles, y todos ellos eran llamados Netzarim, nazarenos. Nazarenos y creyentes gentiles estaban unidos y practicaban el mensaje enseñado por Yehoshua. Por eso dice Hechos 15:21, por lo que se congregaban cada Shabbat para estudiar la Torá, mis hermanos, de Moshe en las sinagogas. Vamos a probar aquí y ahora entonces que los talmidín de Yehoshua eran conocidos como Netzarim, nazarenos. Cuando Shaul, o sea Pablo, estaba siendo acusado ante el gobernador Félix, sus enemigos formularon la siguiente acusación. ¿Qué dijeron ellos? Váyase conmigo a Hechos capítulo 24 y verso 5. Ellos dijeron, hemos descubierto que este hombre, Shaul, o sea Pablo, es una peste. Él es un agitador de los judíos por todo el mundo y es el líder de la secta de los, ¿qué dice? Netzarim, de los nazarenos. Eso lo dice entonces el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5. Entonces Shaul Pablo, revocó la acusación de que era un agitador. Mas, sin embargo, no negó que era uno de los líderes del grupo conocido como Netzarim, como nazarenos, o como también conocidos del camino. Según lo vemos en Hechos, ¿verdad? Acá en el libro de los Hechos, capítulo 24 y verso 14 también, porque le llamaban nazarenos y también le llamaban, ¿verdad? A los servidores del Mashiach, y le llamaban también del camino. Dice Hechos capítulo 24 y verso 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los Nevim están escritas, ¿sí? Entonces, de ahí también dicen los eruditos que se sabe que les decían los del camino. Pero esto, si admito, entonces dice, yo sirvo al Elohim de mis padres de acuerdo al camino, o sea, la doctrina que ellos llaman secta, ¿verdad? Así lo dice, porque creo en todas las cosas escritas en la Torá y en los profetas, antes de que, bueno, ahí está. Antes de que Shaul Pablo entonces reconociera que Yeshua HaMashiach, o que Yeshua es el Mashiach, sabemos que él perseguía a los demás talmidín de Yehoshua. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, verso 1 y 2, y que todos ya lo hemos leído, ¿verdad? Cuando él perseguía a lo que es a los servidores, a los talmidín de Yehoshua. Y nos dice ahí en Hechos 9, 1 al 2, entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín de Adón. Fue al Cohen Agadol y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar fuera este hombre o mujer que pertenecieran al camino. Ahí está, ¿verdad? Y lo trajera a Jerusalén, que perteneciera ¿qué? Al camino, a la doctrina de el nazareno, que fuera Netzarim, ¿verdad? Que fuera nazareno. Y Pablo lo perseguía. Tremendo, mis hermanos. Por lo tanto, se verifica entonces por estas escrituras que los primeros talmidín de Yehoshua eran llamados Netzarim, nazarenos, o simplemente miembros del camino.
como lo dice Hechos capítulo 9, verso 2 y 24, 5, 14 también de este mismo capítulo 9 y 19, 9 y 19, 23. Todos esos textos usted los puede leer, ahí aparece, ¿verdad? Hechos 9, repito, verso 2, verso 24, 5 también, 14 y 19, 9 y 23. A este respecto, entonces, Giza, el rabino, ¿verdad? Dice, oiga lo que dice este rabino. El término el camino se utiliza para describir a los creyentes en Yeshua, que nos habla Hechos 9:2 y en Hechos 22:4, que en realidad recapitula los eventos de Hechos 9:2, ¿verdad? Así lo dice este rabino. En Hechos 24:5 y 14, los opositores de Yeshua decían que los nazarenos o los del camino representaban una secta del judaísmo, pero en verdad esta es la emuná bíblica practicada por los primeros talmidín, discípulos de Yeshua. Este judaísmo no tiene nada que ver con el actual judaísmo rabínico, mis hermanos, que es, podemos decirlo, corolario de las enseñanzas de la mayoría de los prushim, ¿verdad? De los fariseos, a los cuales nuestro amado Yoshua reprendió. Entonces, por eso le digo que no tiene nada que ver, lo que es los nazarenos de aquella época, no tiene nada que ver con los fariseos, ¿verdad? Porque más bien a estos los reprendía nuestro amado Yoshua. Y es importante consignar que los netzarín, nazarenos, formaban uno de los tantos grupos existentes del judaísmo del primer siglo. O sea, no formaban parte del cristianismo, que solo vino a surgir tiempos después, mis hermanos. La historia demuestra que en el periodo del Segundo Templo, la religión judía, con sus innumerables grupos y subgrupos, era conocida como judaísmo, ¿sí? Así es. Así era conocido. Y un ejemplo de eso, pues, lo podemos ver en Gálatas 1, 13 y 14. Ahí lo puede leer usted. No lo voy a leer por causa de tiempo, pero ahí lo podemos ver que pues, había innumerables grupos, ¿verdad? Que la historia demuestra que en el periodo del Segundo Templo, la religión judía tenía innumerables grupos y subgrupos y que eran conocidos como judaísmo. Debemos conocer las enseñanzas, mis hermanos, doctrinas y prácticas que fueron vivenciadas por Yeshua HaMashiach y sus primeros talmidín, discípulos. Yeshua no vino para fundar una nueva religión, sino para enseñar a vivir la fe hebrea de acuerdo con las escrituras, de acuerdo con la Torá. El que sigue a Yeshua HaMashiach debe vivir lo enseñado por él, tomando mucho cuidado con las prácticas actuales, mis hermanos, del judaísmo, ya que muchas de ellas sabemos que están impregnadas de elementos antitoráticos. Y por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Sabemos que hay perlitas ahí en los escritos de nuestros hermanos de Yehudá, pero tener mucho cuidado. Y el que sigue a nuestro amado Yoshua HaMashiach debe entonces vivir lo enseñado por él, mis hermanos. Muchas personas, cuando descubren que Yeshua era judío y pues seguía la fe hebrea, lastimosamente terminan abrazando indiscriminadamente todas las costumbres judías sin mayor ¿cómo le diré? Sin mayor análisis crítico, y lo que es totalmente
voy a decirlo así, una insensatez, porque terminan abrazando la fe judía y se convierten al judaísmo. Ah, porque es que él era de Israel, él era judío y se convierten al judaísmo. Inclusive en el mesianismo abrazan muchas cosas del judaísmo, como por ejemplo el calendario que siguen ellos, que es un calendario que está mezclado con el babilónico, o por ejemplo el guardar el sábado, que no es Shabbat, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, como, como servidores del Mashiach y que estamos en raíces hebreas, debemos de tener mucho cuidado con todo esto. No caer en el error que caen muchos que abrazan lo que es la fe, pero la fe no del Mashiach, sino de los judíos, simplemente, del judaísmo, ¿sí? Y esa sí es, podemos decir, una religión más, que vamos a decirlo así, no solo tenemos una religión más en el cristianismo, sino una religión más en el judaísmo también. Así que no solo el pueblo gentil creó una nueva religión con el cristianismo, sino también lo hizo el judío con el judaísmo, porque el judaísmo no es más que otra religión también. O sea, o si lo pongo al revés, lo que dije ahorita, es otra religión más, ¿sí? No es más que otra religión y si lo ponemos al contrario, bueno, no es eh, no es más que otra religión, y sabemos que es una religión más, correcto, y sabemos que es una religión más. Así que de todo esto debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, mis queridos hermanos, ¿sí? Mucho, pero mucho cuidado. ¿Cómo estamos guardando la fe nosotros? Por eso eh, no consideramos que la raíz hebrea sea una religión. Este es un movimiento que ha traído la verdad al mundo y ha sacado también del error de las religiones a muchos, de entre los cuales pues está también su servidor. Aleluya. ¿Y por qué debemos de tener cuidado con esto del judaísmo? Bueno, número uno, porque el judaísmo moderno, ¿verdad? Está distante de aquel practicado por los talmidín de nuestro amado Yahushua. Número dos, porque el judaísmo moderno está fundado en el pensamiento farisaico, fuertemente combatido por nuestro amado Yahushua y lo tenemos registrado en la mesora, ¿verdad? Número tres, porque el judaísmo moderno sigue más la tradición que la propia Torah. Y número cuatro, porque el judaísmo moderno incorporó elementos y ritos que son paganos, como ya mencioné, ¿verdad? El calendario, algunas fiestas que tienen también que no son bíblicas, mis hermanos, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Estas críticas se extienden a ciertos grupos, ¿verdad? Y no a todos, de fe mesiánica. También, como le digo, ¿verdad? Que no están inmunes de errores, pues. Y en muchos casos prefieren colocar las enseñanzas rabínicas por encima de las escrituras. Y a eso hay que tener cuidado. Como le digo, hay grupos mesiánicos que están en ese error también. Por lo tanto, nos enfocaremos única y exclusivamente en lo que son las prácticas, mis hermanos, bíblicas de nuestro amado Yahushua y sus talmidín, los auténticos seguidores del Mashiach. ¿Sí? Toda esta armonía entre judíos y gentiles, continuando con el tema, llegó al fin cuando, pues, el gentil Ignacio de Antioquía, no concordando con el liderazgo judío de los nazarenos, creó una rebelión en las congregaciones y dividió a los dos grupos. Los dividió. Y eso lo enseña la historia. Y eso fue hacia el año 98 después del Mashiach. O como dicen muchos, después de Cristo. Así fue. Eso fue lo que hizo él. Ahora, ¿a dónde llamaron por primera vez a los creyentes en Mashiach? Los llamaron
cristianos fue en Antioquía, pero vea usted, de aquí que San Ignacio de Antioquía, entre comillas, San Ignacio, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, pues hizo esta división y tuvo la idea para hacer la división. Dijo, bueno, no, aquí lo llamaron cristianos y vino y llamó a él así también al pueblo de, de que eran discípulos de Yeshua, y hubo una división ahí entonces, mis hermanos, y levantó la nueva religión, podemos decir, o el nombre más bien de la nueva religión. Creo que es más correcto decir que levantó el nombre de la nueva religión, cristianismo. Y esto fue en el año 98 después del Mashiach. Los seguidores de Yehoshua o de Yeshua debían entonces, según Ignacio de Antioquía, debían abandonar el judaísmo y seguir la religión creada por él, el cristianismo. La nueva religión, el cristianismo, comenzó entonces a florecer a principios del segundo siglo y culminó con la institución de lo que es la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. El cristianismo, oficializado por el catolicismo romano, mis hermanos, en realidad no representa la religión practicada por los originales seguidores de Yeshua. Por su parte, y ya más adelante vemos que el protestantismo y las actuales denominaciones evangélicas tampoco expresan la fe original, salvo raras excepciones. Y es que esto debo de decirlo, porque yo sé que esto es duro hablarlo, pero debo de decirlo, mis hermanos. Debo de decirlo. Y con mucho amor para mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos, pero debo de decirlo. Entonces, el protestantismo y las actuales denominaciones evangélicas, porque hay muchas, no expresan la fe original, salvo en raras excepciones, como digo, ya que siguen pues innumerables prácticas y dogmas establecidos por la Iglesia Católica. Todavía, mis hermanos, aunque se han separado de la Iglesia Católica, y por eso la Iglesia Católica le llama hermanos separados a ellos, ¿verdad? Pero como una forma de ofensa. Y aunque se separaron ahí con Lutero, pero siguen algunas prácticas, porque Lutero nunca quiso, en realidad, apartarse de la Iglesia Católica. Lutero lo que quería era cambiar algunas leyes y seguir en la Iglesia Católica, mis hermanos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la Iglesia, entonces, protestante o evangélica, pues, sigue todavía algunas prácticas y dogmas establecidas por la Iglesia Católica, tales como por ejemplo, la sustitución del Shabbat por el domingo, la abolición de las fiestas bíblicas que están descritas en Vayikra, o sea, en Levítico 23, sustituyéndolas por las fiestas paganas, por ejemplo, celebración de la Pascua en fechas en fecha coincidente con la Pascua católica y no con la fecha determinada en la Escritura. Y siguen con la Navidad el 25 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que la falsa idea de que la Torá fue abolida. Y también la teología del reemplazo, por ejemplo, que defiende la sustitución de Israel por la iglesia en los planes del Eterno, que eso es un completo error y que ya hablamos acá en este programa en una ocasión. Entonces, las denominaciones evangélicas siguen decenas y decenas de preceptos erróneos y que tienen origen en el catolicismo papal. Debemos volver a la fe original porque fuimos secuestrados por la rebelión por la rebelión, digámoslo así, gentilicia de Ignacio y su nueva religión, ¿verdad? Que él bautizó como el cristianismo. Después de esta rebelión y la separación entre judíos creyentes y gentiles, los israelitas se mantuvieron fieles a nuestro amado Yehoshua como pueblo, mientras que los gentiles tomaron el título entonces
de cristianos en el siglo IV. Y ahí se estructuró el cristianismo como la religión oficial a través del catolicismo romano, persiguiendo, mis hermanos, ponga atención porque esto es real, persiguiendo a personas de otras creencias, mis queridos hermanos, terrible. Entonces, algo totalmente contradictorio ocurrió. Los creyentes gentiles, que en el pasado eran amigos y dirigidos por los judíos creyentes en el Mashiach, ¿qué pasó? Comenzaron a perseguirlos y exterminarlos a los mismos judíos. Es decir, personas que se decían discípulos de Yeshua, los cristianos en ese momento, condenaban y martirizaban a los creyentes judíos, en el Mashiach. Los primeros seguidores del Mashiach fueron asesinados en nombre de la nueva religión y se cumplió entonces, pienso yo, que aquí se cumplió de alguna manera la profecía de Johanán de que los falsos profetas saldrán de dentro de la propia comunidad de Talmidín. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, donde dice, ellos salieron de dentro, pero no eran parte de nosotros, porque si fueran de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Los judíos creyentes en Mashiach fueron muy perseguidos por el Imperio Romano, que exterminó gran parte del grupo y de sus escritos, razón por la cual existen pocas fuentes históricas suscritas por los propios creyentes acerca de sí mismos, exceptuando los escritos mesiánicos conocidos incorrectamente como Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es parte de la palabra del Eterno, que sabemos que es el Brit Hadashah, que sabemos que el nombre correcto es Pacto Renovado. Pero bueno, como lo dicen ellos en el Nuevo Testamento, como lo dicen las religiones, en el Nuevo Testamento hay relatos históricos, mis hermanos, producidos por sus enemigos, generalmente despreciando a los discípulos de Yeshua. De cualquier forma, tales registros históricos son importantes para entender quiénes eran, qué pensaban y cómo actuaban los creyentes en Mashiach en los primeros siglos. Aleluya. Así es, mis hermanos. Todos estos escritos son importantes para entender quiénes eran, qué pensaban y cómo actuaban los creyentes en el Mashiach Yehoshua en los primeros siglos. Epifanio de Salamina, uno de los padres de la Iglesia Católica que vivió a finales del siglo IV después de Cristo, después del Mashiach, escribió una obra en la que criticó a los creyentes en el Mashiach. Mire usted qué tremendo. Para Epifanio eran herejes. Sin embargo, sabemos con certeza que los primeros discípulos de Yeshua no fueron impíos, sino hombres temerosos del eterno Jehová. Los creyentes judíos en el Mashiach no difieren esencialmente de los demás, ¿verdad? Pues refiriéndose a los judíos ortodoxos, pues practican las mismas costumbres y las mismas doctrinas prescritas por la ley judía, o sea, la Torá, con la diferencia que ellos creen en el Mesías, Yeshua, creen en la resurrección de los muertos y que lo que es todo lo que ha sido creado, pues fue por el eterno Jehová. Ellos afirman que el eterno Jehová es uno, los judíos de hoy que creen en el Mashiach, y que Yeshua HaMashiach es Elohim con nosotros. Los creyentes en Mashiach están bien versados en lo que es la lengua hebrea, sobre todo los judíos que creen en Mashiach, y nosotros deberíamos conocer más la lengua hebrea, mis hermanos, porque nos ayuda a salir del error en lo que son las traducciones erróneas a veces que tenemos de la Torá. Y pues debemos de leer la Torá en su idioma. Y estos creyentes en el Mashiach hoy, ellos son que creen en el Mashiach y que son judíos, ellos son diferentes de los demás judíos y diferentes también
de cierto modo, de los cristianos. Ellos discrepan de los judíos porque llegaron a la fe en el Mesías y son distintos de los cristianos porque eh, el Shabbat, las fiestas del Eterno Jehová y otros son un modo de vida para ellos y también para nosotros y sobre todo para nosotros, mis hermanos, en contra de las herejías, ¿verdad? Que vemos hoy. Y estas palabras las dice también su servidor, pues que está en raíces hebreas y que sabemos de que nosotros seguimos la fe de nuestro amado Yahushua y guardamos la Torah de Jehová, ¿sí? Y muy diferente a los judíos que no creen en el Mashiach, no estoy hablando de los judíos que creen en el Mashiach ahora, sino de los que no, que siguen la Torah, pero no creen en el Mashiach. Y están los cristianos que creen en el Mashiach, pero no siguen la Torah. Qué error, mis hermanos. Ahora, todo esto que les acabo de decir lo dice Epifanio. Se verifica en el texto que Epifanio, entonces, porque todo esto que les acabo de decir ahorita, también lo dice Epifanio y mis hermanos. Y pues acá entonces se verifica en el texto que Epifanio hace una diferenciación entre los creyentes en Mashiach y los cristianos. Sin embargo, es importante recordar que Epifanio fue uno de los grandes protagonistas del establecimiento de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. Pero él hace una distinción, ¿sí? Diciendo que los judíos creían en la Torá, pero no en el Mashiach, y que los cristianos creían en el Mashiach, pero no en la Torá, pero que los verdaderos creyentes en el Mashiach Yehoshua del primer siglo, da a entender Epifanio en sus escritos, en Panarión 29:7, que los primeros creyentes creían en nuestro amado Yehoshua y guardaban Torá. Y ojo, que esto lo está diciendo a alguien que fue gran protagonista del establecimiento de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. Así que muy interesante. Así los cristianos alabados por Epifanio eran aquellos que seguían el catolicismo romano también, mientras que los judíos creyentes en Mashiach eran aquellos que se rehusaron a aceptar la autoridad de la Iglesia Católica Gentilicia. Eso en sus escritos completos él lo dice. Interesante registrar que Epifanio consideraba a los creyentes en Mashiach como herejes. ¿Será que un padre, mis hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo esas palabras de Epifanio primeras, como que las tuvo que soltar por el mismo espíritu de Jehová, ¿sí? De que había una diferencia entre el cristianismo y los judíos y los que guardaban la fe de Yeshua y la Torá? Había una gran diferencia, que eran los creyentes del primer siglo. Porque después de este Epifanio condenó, mis hermanos, a todos los que no seguían a la Iglesia Católica. A los cristianos alabados por Epifanio, pues eran aquellos para él que seguían el catolicismo romano, mientras que los judíos creyentes en Mashiach eran aquellos que se rehusaron a aceptar la autoridad de la Iglesia Católica Gentilicia. Entonces, interesante registrar que Epifanio consideraba a los creyentes en Mashiach como herejes. Porque estamos hablando de todo lo que dijo. Ahora, ¿será que un padre, entre comillas, de la Iglesia Católica Romana tiene autoridad para desmerecer a los creyentes en el Mashiach Yehoshua, discípulos originales de Yehoshua? ¿Será que puede? Claro que no, ¿verdad? Marcel Simón, experto en historia del cristianismo en el primer siglo, teje las siguientes consideraciones acerca de las declaraciones de Epifanio. Dice: ellos, refiriéndose a los creyentes en Mashiach, se caracterizan esencialmente por su fuerte apego a las costumbres judías. Si ellos son herejes en la opinión de la Madre Iglesia Católica, es solo porque continúan apegados a ideas antiguas, a los preceptos de la Torá. Los creyentes en Mashiach representan, aunque
Epifanio categóricamente no admite, los creyentes en Mashiach, dice Marcel Simón, experto en historia, dice, los creyentes en Mashiach, aunque no acepte Epifanio, son los verdaderos y directos descendientes de la comunidad primitiva, o sea, de los apóstoles, lo cual así lo dice Marcel Simón, que es un historiador también. Aunque no acepte Epifanio, pero digo categóricamente que los verdaderos y directos descendientes de la comunidad primitiva son los que guardaban Torá y la fe en Yeshua. Aleluya. Este autor Epifanio sabe muy bien que fue llamado con el mismo nombre de nazarenos, judeo, ¿verdad? Dice así, dice acá, lo cual nuestro autor Epifanio sabe muy bien que fue llamada, dice, con el mismo nombre de nazarenos, no como iglesia católica, no cristianos tampoco, dice acá Marcel Simón, experto en historia del cristianismo, sino que dice que los primeros creyentes fueron llamados nazarenos. Aleluya. Refleja sobre la asertiva transcrita arriba, entonces los creyentes en Mashiach eran los verdaderos y directos descendientes, mis hermanos, de los Sheliachim, de los apóstoles, no nos queda duda. Este es el motivo por el cual seguimos la fe hebrea. Los creyentes en Mashiach representan la fe original de los primeros Talmidim de Yehoshua, mis queridos hermanos. Se deduce de allí que los dogmas hoy reinantes en casi todos los sectores del cristianismo son falsos. Número uno, ¿por qué? Por la sustitución, y con esto estoy finalizando el estudio ya. Número uno, ¿por qué son falsos todos lo que son los dogmas hoy reinantes en casi todos los sectores del cristianismo? ¿Por qué son falsos? Número uno, por la sustitución del Shabbat por el domingo. Número dos, la abolición de los Moadim, de las fiestas bíblicas. Número tres, descritas, ¿verdad?, en Levítico 23. Número tres, la institución de fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo, etc. Número cuatro, la concepción de que la Torá fue abolida. El error de que la Torá fue abolida. Número 5, el pensamiento de que la gracia sustituye a la Torá, cuando en realidad la gracia, como nos han enseñado también nuestros mentores y tienen un estudio, váyase ahí al yosoy.com, www.yosoy.com, y va a ver que hay un estudio ahí que habla de la ley y la gracia, que son hermanas gemelas, ¿sí? Pero ¿qué dicen entonces estos dogmas del cristianismo? Dicen que tienen el pensamiento de que la gracia sustituye a la Torá. ¡Qué error! Y número 5, o número 6, la propagación de la teología del reemplazo, de que la iglesia, ¿verdad?, reemplazó a Israel en los planes de nuestro amado Jehová. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que no estamos con este estudio, no queremos estar peleando contra el cristianismo de ninguna manera, pero debemos de hablar la verdad y por eso lo he hablado. En realidad, el pueblo de nuestro amado Yehoshua, todos los creyentes fueron llamados nazarenos, ¿sí? Netzarim, así fueron llamados. Y más adelante, pues, cristianos, ¿verdad? Con la división que hubo, ya le expliqué en todo el estudio, si usted me entendió, y eso fue lo que se popularizó en el mundo. Y pues sabemos que es un error, ¿sí? Que se transmitió a través de los siglos, que los primeros creyentes en el Mashiach fueron llamados cristianos. No, fueron llamados nazarenos. ¿Por qué?
Porque hay una diferencia. El cristiano solo guarda la fe de Yeshua, pero no guarda Torá. Y los Netzarim, los nazarenos, guardaban Torá y guardaban la fe en Yeshua. Y se diferenciaban de los judíos, de los que practicaban la fe solamente judía. ¿Por qué? Porque los judíos solamente guardaban la Torá, pero no tenían la fe en el Mashiach. Y ahí está la diferencia. Pero se popularizó que los primeros creyentes eran llamados cristianos. Se popularizó así en el mundo a través de los siglos. Y pues aquí en Occidente así se ha creído toda la vida y así se creyó hasta ahora que estamos volviendo a las raíces hebreas. Nos damos cuenta de todo esto y usted hoy también se da cuenta de todo ese error, ¿verdad? Y cómo fue, cómo sucedió todo eso. Pero ya sabemos entonces cómo es que fueron llamados los creyentes del primer siglo. Netzarim, nazarenos. Ahora bien, tampoco es que estamos acá como hacen algunos grupos, ¿verdad? Que dicen ser mesiánicos y empiezan a insultar a los cristianos en ninguna manera. Nosotros salimos de ahí, mis hermanos, y fue la primera fe que tuvimos. Sí, estar ahí en el cristianismo. Y voy a decir algo también que no contradice lo que he enseñado hoy acá. Y es que, para finalizar, y es que mis hermanos, pues de alguna forma podemos decir que si nos llaman cristianos porque creemos en Yeshua, pues no podemos decir que no también. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una palabra también de Cristo, tomado del griego, etcétera, etcétera, pero se refiere a nuestro amado Yehoshua, que murió y resucitó en la cruz o el madero, en la cruz, mis hermanos, o en el madero, dicen algunos, ese es otro debate también. Pero bueno, que murió y resucitó por nosotros. Es que otro debate es dónde murió, si en una cruz o en un madero, pero bueno, ese es otro tema, mis hermanos. Pero cuando el cristianismo se refiere al Salvador, ¿sí? De nuestras almas, se refiere al mismo Yeshua también. Por eso, de una forma u otra, tampoco es que estamos peleando con nuestros hermanos cristianos, pero estamos viendo la realidad. Hemos visto la realidad de cómo fueron llamados los primeros creyentes en el Mashiach en el primer siglo, ¿verdad? Así que quiero que entendamos eso, mis hermanos. Entonces, nuestro amado Yehoshua no fundó el cristianismo, eso tengámoslo claro, ya que Yehoshua no vino a crear una nueva religión. Se comprueba del magisterio del historiador Justo González en su obra Historia del Cristianismo, y dice que no piensen que ellos, los creyentes en Mashiach, pertenecieran a una nueva religión. Ellos, dice este historiador, eran judíos y la única diferencia que los separaba del resto de los judíos es que ellos creían que el Mashiach había llegado. Y así fue. Mientras los demás judíos todavía guardaban esperando la venida del Mashiach. Así que Yeshua no, y con esto finalizo, Yeshua no instituyó una nueva religión. Ellos practicaron, los creyentes del primer siglo, la fe enseñada y vivida por nuestro amado Yehoshua y la Torá, porque eso fue lo que enseñó nuestro amado Yehoshua, a creer en él y guardar Torá. Hasta aquí, mis hermanos, espero que este tema les sea de mucha bendición, ¿verdad? Y pues nos escuchamos en el próximo programa, si Jehová así lo permite. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, en el tema de hoy que pues hemos visto cómo fueron llamados o cómo eran llamados los creyentes en el primer siglo. Acá en su programa El Predicador. Muchas gracias a todos por su atención y muchas verajot.
Shalom, shalom.